le va, licenciada? ¿Todo bien? Hola, Juan. Pero Bien. rápido, nos quedó un poquito tiempo, pero queremos saber el tema de la celiaquía, que es muy importante. Hoy lo vamos a ver, entonces. Dale. Bueno, vamos a empezar. La celiaquía es una enfermedad que está generada por la intolerancia al gluten. Bien. Puntualmente, la intolerancia al gluten. Acá yo tengo para mostrar un poquito, pero lo voy a hacer rapidísimo, los bollitos que se armaron mezclando agua con harina. ¿sí? Básicamente una masa. Exacto. Agua con harina y ahí se forma esa red de gluten. Sí. Y eso es lo que le genera a las personas esa intolerancia, a los que tienen celiaquía, ¿sí? Bueno, lo dejamos aparte. Muy bien. Entonces, ¿cómo se forma el gluten? Se forma con 4 cereales principalmente. El trigo, acá lo mostramos en granos, ¿sí? Pero cualquier formato que tenga grano, harina o sémola, en el caso del trigo, que es un punto intermedio, Claro. ¿sí? Trigo. Tiene gluten. Exacto. Avena, cebada y centeno. La más tóxica, la que más genera toxinas es el trigo. Es el encima Sí. la que más consumimos. Es la que más consumimos también. También yo supongo que tiene que ver con eso, porque Claro. también es la que la gente lo que más Pizza, consuma. pasta, galletitas. Todo a tiene base de harina. harina de trigo. Todo tiene harina. Así que bueno, eso es lo que genera, digamos, la alergia es a eso. Esto termina resultando un síndrome de mala absorción después. ¿Por qué? Les voy a mostrar acá. Este es el intestino delgado, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Ah, perfecto. Sí, perfecto. Y tiene un corte transversal. Y acá nosotros podemos observar adentro cómo es nuestro intestino. Tenemos unas vellosidades, que acá yo traje unos palillos para ampliarlas, ¿sí? Sí. Que en realidad tienen la función de segregar sustancias para poder digerir los nutrientes y al mismo tiempo absorber después esos nutrientes. A medida que nosotros aumentamos esa intolerancia con la presencia del gluten, que sigue pasando porque la gente no sabe que lo tiene el problema, entonces esas vellosidades empiezan a achicarse primero, ¿sí? Y empiezan a perder sus funciones. Y después empiezan a ir desapareciendo. Y todos estos pelitos que nosotros tenemos acá queda liso. ¿Sí? Lo desgasta. Exacto, queda completamente liso. Y la persona, suponiendo que es un niño, deja de absorber. ¿Y qué pasa con un niño? Para de crece. crecer, ¿sí? Para de crecer. Problemón. Y si sucede con una persona grande, en el niño también sucede, empieza a tener algunas carencias, como anemia. La anemia ¿sí? es un síntoma muy recurrente. Muy recurrente. Y también, bueno, otras de secundarias como el pelo que se quiebra, mira. las uñas que se debilitan, la piel que se reseca. Uno deja de absorber nutrientes. Y a lo largo del tiempo, entonces deja de nutrirse, se desnutre. ¿Sí? De alguna manera, son adelgazados estos pacientes por lo En general. general sí pasa. Y ¿Sí? a veces tienen un poco de pancita, están Tienen hinchados. eso, buenísimo. inflamación. Tienen mucha sintomatología gastrointestinal, ¿sí? Muchísima, toda, completa. Todo el tubo digestivo están inflamados, distendidos, evacuación frecuente, dolor, le genera dolor de cabeza, en algunos casos depresión, en algunos casos, Y ¿sí? si estás con poca energía, es así. te Exacto, venís estás abajo. con poca energía y además te sentís que todo te cae mal. Haces estudios ahí. Exacto, haces estudios y tenés el diagnóstico. El diagnóstico puede ser primero con un análisis de sangre y se mide la antigliadina, que es una de las prolaminas tóxicas que forman el gluten, ¿sí? Son las proteínas de los cereales. Y entonces puede dar positivo. En muchos casos, nosotros ya escuchamos una chica que viene a hacer masas, que es celíaca, que dice que en el caso de sus hijos no le dio, que el primer estudio no le dio, pero la biopsia es la que termina de dar el diagnóstico. Sí, la biopsia de la muestra, esta muestra que muestra liso es la que termina de dar el diagnóstico. Entonces nosotros los nutricionistas, ¿cómo podemos ayudar? Vamos a ver allá, ¿Cómo no? tenemos... Venimos por acá. Claro, suponemos que tenemos una persona que está con toda la sintomatología digestiva. Entonces lo Ya tenemos... está, ya le diagnosticaron celiaquía. Claro, entonces lo tenemos en 3 etapas el tratamiento. La primera etapa se trata como si fuera una diarrea aguda, ¿sí? Como se cursa una diarrea aguda. Nosotros le decimos dieta seca, dieta blanda, dieta blanca. Le decimos de esos nombres. Entonces, ahí vamos a ver todos los alimentos que sí manejamos en esa etapa. Manejamos arroz blanco, ¿sí? El mucílago de arroz también, que lo tomen, que es el agua que queda de la cocción del arroz, porque eso disminuye la velocidad del tránsito intestinal. Acá hay harina de maíz, polenta, ¿sí? Que eso también lo toleran perfectamente. Galletas de arroz, que no sean integrales. Como proteínas, ricota, queso blanco, clara de huevo. Y bebida, importantísimo, si toman agua todo el tiempo porque pierden mucho líquido. Mejor. Y si toman té, infusiones, té clarísimo. Que no sea oscuro porque eso irrita. Bien. Irrita el intestino. Y caldo de verdura colados. Nada de fibras. Esto es en como esta para etapa. frenar el momento más crítico. Exacto, porque hay que empezar a recuperar esas vellosidades y se recuperan. Y se recuperan. Se recuperan perfectamente. Entonces, esta etapa va a durar lo que la persona pueda mantener el tratamiento en pie.
y que no haga ninguna transgresión, ¿no? Sino hay que retroceder. Avanzo y retrocedo hasta que logran entender lo que les está pasando. Es así. No es fácil. Es difícil porque vivimos, nosotros somos en Argentina principalmente de consumir mucha harina, mucha pasta. Exactamente, y están todas las mesas. Sí. Históricamente. A donde uno va, exacto. Históricamente. Y después empezamos a progresar y vamos agregando ya otras proteínas. El huevo entero, por ejemplo, en este caso, no está acá, pero se agrega. Sí. La carne de pollo, la carne de pescado. Y como vegetales utilizamos hemicelulosa, se llama, que es este tipo de fibra que no es tan agresiva al intestino como la fibra pura que tienen las hojas verdes. Claro. ¿Sí? Entonces primero vamos con esta, con zanahoria, calabaza y el tomate sin piel y sin semillas. Es importante, claro. ¿Por qué? Porque todo lo que por ejemplo, la cáscara del zapallo tiene madera, ¿sí? Lignino se llama el tipo de fibra. Y el tomate lo mismo, en la semilla y en la piel también. Y eso, claro, puede ser bastante potente. Acelera la velocidad del tránsito intestinal y ellos tienen que estar más tranquilos. Cuando hablamos de quesos tienen que tener el logo libre de gluten. Sí, tiene que tener el logo obvio que libre no de se usa harina, pero en algunos quesos o en algunos lugares lamentablemente sí. Sí, tenemos los logos en pantalla, después los buscamos, pero mirá, ahí está, ahí lo tenés. Esos son los logos que tenés que identificar en los alimentos, ¿sí? Ese es de la Asociación Argentina de Celiaquía, ¿sí? Los logos que es el trigo tachado. Claro. Ese es el internacional que también lo utiliza Cela. Bien. Con fiambre pasa lo mismo, ¿eh? Exacto. Sí, todos los alimentos que uno va a consumir, ahora lo vamos a ver. Y en la tercera etapa ya sería como una dieta definitiva, pero sin TAC, ¿sí? Agregamos ya la carne, la fibra, la leche, que es lo último que agregamos, porque recordamos que cuando se fueron esos pelitos no podían tolerar el azúcar de la leche. Y después vamos a dar algunos tips con respecto a cómo se tiene que manejar un celíaco, ¿sí? Por ejemplo, tiene que saber cuál es la lista de alimentos aptos para celíacos. Bajarse su propia lista. Eso lo puede consultar en la página del Ministerio de Salud, el ANMAT, ¿sí? Que dan información permanente. Otra cosa ordenarse. Exacto. ¿Qué marcas vienen con estos logos? Exacto, las marcas, qué alimentos pueden consumir. Saber que cuando van a un restaurante tienen que tener un menú para ellos. Lo mismo en hospitales, en escuelas, en sanatorios, en todos lados. Si van a comprar frutas secas, tienen que ser envasadas. Nada de comprar sueltas, así no pueden, porque no saben si estuvo en contacto con alguno de estos cereales, ¿sí? Porque están las bolsas abiertas. Eso es fundamental. Y lo mismo que habíamos dicho antes, los alimentos que tengan los logos, ¿sí? Que tengan los logos. Y lo último, antes de irnos, contaminación cruzada. Muy importante. Muy importante. Si una familia tiene una persona que tiene celiaquía y el resto no, la comida para el celíaco es lo primero que se prepara, si es con harinas. Y luego prepara para el resto de la familia. Perfecto. Licenciada, tuvimos poquito tiempo. Da para profundizarlo mucho más. Fue muy claro no pueden compartir los utensilios. No. Si corto algo con harina de trigo, no corto Tenemos después. que invitar a Ale Temporini, que es una gran cocinera que hace va a prepararme. para la próxima, para profundizar, seguir seguir con la temática. Exactamente. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por este tiempo. Hicimos un paneo por la celiaquía para entenderla. Y nada, vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más cocineros argentinos.